Diputada, buen día, ¿cómo se encuentra? Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias. Un saludo cordial mediante ustedes para todo el país. Y bueno, con esta problemática que sí ha sido de bastante preocupación para nosotros en representación de Santa Cruz, se habían observado alrededor de 6 circunscripciones uninominales que no estarían de la manera más idónea y con los requisitos, en todo caso, principios que se deben cumplir para el diseño de las distintas circunscripciones. Obviamente tiene que ver con el carácter poblacional, tiene que ver con el carácter de afinidad, de continuidad geográfica. Y nosotros, evidentemente, pudimos observar las transgresiones. Obviamente, de manera técnica se hizo un estudio, un análisis, no solamente de las observaciones, sino también se presenta el día de ayer una propuesta de cómo idealmente y armónicamente, bajo el estudio que se realizó, tendrían que ir diseñadas las circunscripciones uninominales de nuestro departamento de Santa Cruz. Tuvimos la apertura por parte de los vocales para que nos puedan escuchar. Me parece de cierta manera un inicio de un buen gesto por parte de ellos, porque, a ver, si nos vamos en el cumplimiento estricto del mismo reglamento del Tribunal Supremo Electoral, especifica que cuando se hace este tipo de actividades, siempre se hace la socialización previa de las propuestas que pueda tener el Tribunal Supremo Electoral con las organizaciones políticas, con la sociedad civil representada, con los distintos municipios que pudieran correr la suerte de modificación o de traslado de circunscripción, de una circunscripción a otra, etcétera, etcétera, con la participación en sí de todas estas instituciones que están representadas en Santa Cruz. Lo que nos explicaron es que al parecer este trabajo fue encargado a los distintos los tribunales electorales departamentales de los 9 departamentos. En este caso, específicamente en Santa Cruz, nunca recibimos una invitación previa ni una notificación previa para que se nos pueda indicar de que ya se habían trabajado en las propuestas de las modificaciones, para que se las puedan socializar, para que se las puedan debatir, como tuvimos el espacio el día de ayer. Es decir, el trabajo que se hizo ayer en el Tribunal Supremo Electoral, un trabajo absolutamente técnico, se debió haber realizado en el departamento de Santa Cruz, en el Tribunal Electoral Departamental, pero nunca fuimos convocados. Entonces, hemos visto de cierta manera que hay una apertura, al menos han podido escuchar la explicación técnica. Ellos también han admitido que hay algunos errores que probablemente no se tomaron en cuenta a cabalidad, pero que precisamente eran esos espacios para poder de cierta manera subsanar. Entonces, nosotros hicimos las exposiciones correspondientes. Creo que alrededor de 5 o 6 horas duró la reunión que tuvimos, porque obviamente cuando se trata de explicaciones técnicas son bastante amplias. Y posterior a eso, tengo entendido que atendieron también a las observaciones del Departamento de La Paz y que instalaban la sala plena alrededor de las 8 o 9 de la noche, y que iban a trabajar en tiempo y materia para poder tener ellos ya el espacio correspondiente de verificar cada una de las observaciones, tanto de Santa Cruz, de La Paz y de los otros departamentos, si no me equivoco, Chuquisaca entre medio, y para que se pueda verificar y obviamente si corresponde la subsanación, la modificación. Estamos a la espera de eso. Al menos en Santa Cruz se pudo demostrar realmente las transgresiones que eran muy notorias, digamos, ¿no? En el tema de afinidad, en el tema de consecuencia geográfica, etcétera, etcétera. Así que ojalá lo hagan de la manera más oportuna posible, estos cambios, que el equipo técnico del Tribunal Supremo Electoral haga este trabajo lo más prolijo posible,
y evidentemente avanzar ya en lo que corresponde todo lo demás que queda en agenda electoral. Diputada, ¿cuáles eran las 6 observaciones? Si nos puede detallar y precisar, por favor, para conocer más detalles. Bueno, una de ellas, yo soy actualmente, por ejemplo, representante territorial de un espacio geográfico muy importante en el departamento que ocuparía el 2/3 prácticamente del territorio cruceño, que es la Chiquitania, la circunscripción 54. Entonces, había una modificación, por ejemplo, del municipio que representa altamente la mayor cantidad de votación en incidencia de esta circunscripción y que fue modificado a la 53, que tiene relación con el municipio de San Julián, por decirlo. Que ahí no existe ningún tipo de afinidad ni en lo cultural, no existe una continuidad geográfica y evidentemente nosotros lo consideramos que favorecía en un tema que hemos estado viviendo y es una realidad durante los últimos años en nuestro país, que es el traslado geopolítico de personas mediante los avasallamientos, el tema de tráfico de tierra, el tema de que este sería también un corredor prácticamente preciso para la continuidad de los incendios forestales, etcétera, etcétera. Entonces, esos son elementos válidos, por supuesto, que se tendrían que haber considerado en ese momento. Eso fue uno de ellos. También hay de la zona de los valles, la circunscripción de los valles, que no guardaba una relación también en continuidad geográfica. Y fueron 6 las circunscripciones territoriales las que fueron observadas y que evidentemente fueron muy bien explicadas en la propuesta que se llevó por parte de técnicos especialistas de la Gabriel René Moreno, como también hubo el acompañamiento de un técnico de la impugnación que realizó, creemos, como agrupación política del departamento de Santa Cruz. ¿En qué medida estas observaciones planteaban un problema para Santa Cruz? Si nos puede explicar, por favor, diputada. En la representación política, definitivamente. Un diputado, habría que entenderlo de esta manera, tiene que tener la capacidad de acción a la llegada de cada uno de los municipios que comprende su circunscripción. Tiene que tener una representación y en todo sentido tiene que haber el vínculo, la conexión del trabajo que pueda representar y hacer desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, desde el Congreso Nacional. Entonces, si no, no tendría sentido el hecho de ocupar un curul cuando no hay una representación genuina acorde al espacio geográfico, acorde a la representatividad, acorde a las necesidades de cada uno de sus municipios. No tendría sentido la representación y obviamente se convertiría nomás un diputado o un representante que prácticamente ocupa un espacio más. Entonces, de ese lado habría que verlo también lo idóneo. Es muy importante que haya la capacidad de llegada a cada uno de los municipios. Voy a seguir ahondando en mi circunscripción, por ejemplo. Por favor. Es imposible, por ejemplo, de que yo pueda, en este caso, si la configuración fuera ahora mismo y yo siendo aún representante, pueda de cierta manera tener una conexión o afinidad con el municipio de San Julián, porque culturalmente no somos los mismos, porque es otro tipo de las necesidades que pueda tener ahí. San Julián ha sido prácticamente durante los últimos años geográficamente trasladado, geopolíticamente, gente trasladada hacia el lugar. Y evidentemente con diferencias reales, incluso consolidándose como un bastión, por ejemplo, del movimiento al socialismo a punta de avasallamiento. Entonces, esto no tiene conexión con la realidad de las necesidades culturales, geográficas, económicas, que necesita una representación real de un diputado. Pero además del tema de que estamos hablando en el esquema poblacional. Entonces, por dar un ejemplo, entonces, el análisis y la valoración no solamente podría resumirse
en que haya una población idónea y relativamente equitativa en las circunscripciones, sino que tiene que verse una serie de aspectos, valorarlos. Por eso es que también nosotros, tengo entendido que se trabajó con sociólogos, todos estos aspectos tienen que ponerse en consideración para la modificación de una circunscripción. Ahora, ¿se está corrigiendo quizás el diseño cartográfico de las elecciones anteriores o al final se ha alterado con este nuevo diseño? ¿Cuál es la explicación, diputada? No, han habido modificaciones que no han tenido seguramente el criterio o la valoración minuciosa en estas modificaciones. Entonces, al menos lo que nosotros escuchamos por parte ayer, tanto de los vocales como del equipo técnico, que iban a iniciar en ver las posibles alternativas de las modificaciones, porque pudieron admitir que sí, probablemente se le fue el tema de valorar algún tipo de principio en las modificaciones. Entonces nosotros estamos a la espera, ¿no? No sé si la resolución, de acuerdo al tiempo que ellos le denoten, entiendo que es de gran preocupación y además prioridad atenderlo. Ojalá salga en las próximas horas de este día o tal vez hasta el día lunes. Entonces es necesario hacerlo, ¿no? Es necesario porque hay que subsanar estos errores para evitar, de cierta manera, algún tipo de obstaculización en lo que viene en cara a las elecciones nacionales, ¿no? Ahora, en ese ánimo de hacer una propuesta, ¿qué hizo la representación cruceña? Presentó la propuesta, ¿qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral? Analizarla seguramente y responderla en un plazo determinado. ¿Qué nos puede decir de esto, diputada? Sí, exactamente como usted lo ha manifestado y como ya se lo manifesté, lo que hicimos ayer en 6 horas de reunión que tuvimos fue hacer la explicación técnica de las observaciones que teníamos como Santa Cruz e hicimos la propuesta con el equipo técnico. Muy bien, si nos permite cambiar de tema, ya estamos en época electoral, por más que todavía no se haya emitido la convocatoria a diputada. Usted seguramente es parte de la alianza que se ha conformado en el llamado bloque de unidad con varios cuadros políticos de oposición que están buscando la posibilidad de tener un candidato único. ¿Qué expectativas tiene como diputada y seguramente también como representante política de Santa Cruz? Bueno, no soy parte de esta alianza que usted manifiesta, sin embargo, obviamente como una líder política de mi región, como una representante ahora en la Asamblea Legislativa, una representante política, evidentemente me preocupa la situación del país y lo que nosotros podemos ver día a día, incluso de las decisiones arbitrarias, una toma de la institucionalidad totalmente arraigada a decisiones políticas, hablo de los distintos poderes del Estado en nuestro país, que esto pienso yo que provoca una crisis natural cuando no hay un equilibrio de pesos y contrapesos en nuestro país, cuando vemos que prácticamente las decisiones que se toman desde los distintos estrados judiciales, no olvidando de que hoy por hoy nos encontramos en una situación de alto peligro en el orden constitucional con la presencia aún de los autoprorrogados que prácticamente sacan sentencias solamente con un posicionamiento netamente político, prácticamente sentencias a la carta, y eso obviamente es una amenaza al funcionamiento normal de un Estado de Derecho. Entonces, desde ahí genuinamente hay un quebrantamiento en una crisis institucional en Bolivia, establecido desde las instituciones estatales, ¿no? Entonces, luego vemos la crisis económica inminente bajo el parámetro de un esquema
económico, un sistema económico que ha implementado durante los 20 años el movimiento del socialismo en nuestro país sin ningún tipo de expectativas o mejoras en la calidad de vida de cada uno de los bolivianos. Entonces, evidentemente me preocupa la situación y empezando por sacar el problema que tenemos de raíz en Bolivia, pues tiene que ser con el cambio, obviamente enmarcado en la democracia, de direccionamiento del grupo como hoy por hoy ha estado manejando nuestro país. Y en eso tiene que ver mucho sentido la unidad que se pueda concertar y establecer, más que todo, no digo yo unidad entre políticos, sino unidad en una estrategia y un programa que se pueda presentar a los bolivianos, cada una de las familias bolivianas que realmente de cierta manera creen una esperanza ante la incertidumbre que hoy por hoy estamos viviendo. Diputada, si usted no es parte del bloque de unidad, ¿por dónde apuntan sus expectativas? Si nos puede contar, por favor, con miras a las elecciones del 17 de agosto. Cuando digo que no soy parte o integrante activa del bloque de unidad, y manifiesto de que sí considero y la necesidad que hay en este país es de una unidad real, por supuesto que apuesto por la unidad, pero no unidad entre personas, entre políticos, sino una unidad en una estrategia real para salir de la situación que hoy por hoy nos estamos encontrando. No se trata de nombres, no se trata de personajes, no se trata... hoy por hoy lo que estamos viviendo, la situación amerita muchísimo más profundidad, porque no solamente esto significaría sacar al movimiento al socialismo, en lo absoluto. Lo que ahora no solamente basta es eso, y se debe entender de esa manera, es realmente darle un giro total a cómo se está llevando la administración hoy por hoy de todas las instituciones estatales y el sistema económico, que es lo más preocupante para cada una de las familias bolivianas. Voy a apostar porque Bolivia en unidad salga de la crisis en la que hoy nos encontramos y se reconstruya desde lo más profundo de los estamentos estatales, la institucionalidad. No podemos seguir viviendo ante la zozobra de decisiones políticas. Se tiene que fortalecer la institucionalidad en nuestro país. Debe funcionar como un Estado de Derecho y no como hoy está funcionando. Ahora, cierto, si bien compete a las autoridades electas, en el caso de estas instituciones, el órgano ejecutivo, la misma Asamblea Legislativa y los otros órganos, pero también han dado su cuota parte de manera indirecta las formaciones políticas, las organizaciones políticas. Dígame usted, diputada, por ejemplo, ¿qué vida institucional han tenido los partidos políticos? Son 14 en total, 3 nuevos en el Tribunal Supremo Electoral. Ahí hay un problema, hay un déficit de organización política que afecta a toda la institucionalidad. Consideramos nosotros que es la base de la democracia, la que no ha funcionado. A lo largo, ustedes siempre mencionan 20 años en el gobierno del MAS, pero antes igual se juntaban alianzas, se juntaban partidos políticos, se quedaban ahí después de las elecciones y esto no funciona para la democracia. ¿Qué análisis tiene de esto que le estoy comentando? Que vivimos definitivamente en un sistema totalmente obsoleto. Estoy totalmente de acuerdo. Probablemente cuando mi persona se refiere a los últimos 20 años, es porque soy de cierta manera una actora joven, nueva en política, y lo que sí tiene trascendencia y afectación, en este caso en mi generación, son los 20 últimos años de desgobierno, de mal gobierno, de falta de democracia, de falta de institucionalidad, de falta de respeto a los derechos humanos, un gobierno marcado en la violentación considerable en el tema de los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos. Entonces, por supuesto que quiero un cambio, por supuesto que quiero permitirme tener un mejor país, establecer un futuro en mi propio país, para mi familia, para las generaciones que vienen detrás. En eso es lo que hay que pensar.
Entonces, salir del esquema obsoleto en lo que nos encontramos y mirar muchísimo más allá. Tampoco puede ser resumido o subsumido el avance de la democracia netamente en el fortalecimiento de partidos políticos. Se tiene que fortalecer más que todo, se tiene que volver a recobrar el peso del funcionamiento de las instituciones. Y eso tiene que ver con la participación de las personas idóneas que estén al mando, gente que tenga un propósito, y el propósito tiene que ver con el beneficio de cada uno de los bolivianos y no de intereses de un grupo político, incluso intereses de familiares que se ven inmersos ahora ante el poder político que nos encontramos. Entonces, eso se tiene que acabar. Ese sistema obsoleto de 20, 30, 40 o 50 años ya debe desaparecer. Nos está haciendo bastante daño. Tenemos que mirar más allá. No podemos estancarnos en la historia que lamentablemente nos persigue a nosotros y que nos marca como un país prácticamente que no puede ser competitivo de acuerdo al sistema estatista, centralista, corrupto, irrespetuoso de las instituciones, y evidentemente, por ende, se ha mostrado y se ha podido evidenciar irrespetuoso de la propia democracia. Ahora, si bien sabemos que en la historia no hubo antes de los 90 o 2000 hegemonías políticas, sino coaliciones políticas que han sostenido el poder. Quizás en los 40 y en los 50 han habido partidos hegemónicos, pero en adelante no. Siempre hubo coaliciones, el MNR con el MIR, el MNR con el MIR, con Nueva Fuerza Republicana, por ejemplo, y UCS en su momento, o con DEPA, o el mismo ADN haciendo acuerdos con el MIR para sostener el gobierno de Banzer o sostener el gobierno de Jaime Paz Zamora en su momento. Esa fórmula ha terminado. En 2006 ha habido un partido hegemónico que ha sostenido el poder durante casi 19 años, pero partidos que han quedado desahuciados en su momento no han podido recuperar su hegemonía y su fuerza y han estado sosteniéndose en alianzas circunstanciales y aparentemente no han encontrado una fórmula. ¿Qué fórmula podría funcionar en su criterio, ya que usted tiene una mentalidad joven? Además es una diputada joven de la nueva generación política en el país. Que no tiene pues que ser la base y el fundamento, si bien, por supuesto, como todo en la vida, para poder enmendar errores, para mejorar tu comportamiento, para tener mejores posibilidades y condiciones de tener propuesta en todo sentido, en tu vida, en tu profesión, en tu realización como sociedad, siempre hay que mirar atrás, pero simplemente hay que mirar atrás para realmente no volver a cometer los errores de atrás, porque si seguimos en esta relación romántica de contar, pero en el pasado, ok, perfecto, de aquí para adelante las perspectivas tienen que cambiar y no tienen que estar basadas en las decisiones netamente políticas de los partidos, de que si es un partido que se construye con hegemonía, si es un partido... No, es que hay cosas muchísimo más fundamentales para el progreso y el éxito en el funcionamiento de un país y el desarrollo, que creería yo es eso al final y al cabo que queremos cada uno de nosotros. O sea, usted, por ejemplo, tiene una perspectiva de vida y quisiera que su familia, sus generaciones, los nietos que vienen, etcétera, etcétera, puedan tener las mejores condiciones de estudio, de salud, de formación, de desarrollo, de oportunidades de trabajo en su propio país. Entonces, en esto tenemos que pensar, primero, identificar cómo se encuentra hoy por hoy Bolivia, de qué está conformado Bolivia hasta la fecha, cuáles son los mayores valores que tenemos que rescatar, cómo podríamos nosotros tener un funcionamiento real en una economía que sea equilibrada, en una economía que sea exitosa. Hay muchísima tendencia, lamentablemente, de este gobierno de atacar, por ejemplo, el departamento productivo de este país, como es Santa Cruz, porque no tiene la visión y me atrevería a decir, más allá del movimiento al socialismo, ¿ya?
el tema del sistema centralista es lo que ahoga el desarrollo de las regiones. Entonces hay que ver cuáles son las oportunidades y capacidades y cómo nosotros podemos aprovechar las distintas fortalezas que hoy por hoy tenemos en el país. Yo creo que ese es el miramiento que hay que dar, porque si seguimos en la misma historia de solamente enmarcarnos en las decisiones que dice un grupo político, se va a alimentar, no se va a alimentar, va a ser estructura, se va a consolidar en el país, me parece que simplemente seguir ahondando en el pasado y obviamente con esta mente, creería yo, un pensamiento totalmente obsoleto, ¿no? Ahora voy a apelar a su sinceridad. Se habla de renovación política, que pudieran plantear nuevas ideas para el futuro o del país en función de todo el diagnóstico que se hace en relación a la situación actual. ¿Está conforme, más allá de si coincide o no con sus ideas, que candidatos más arriba de los 60 años, como Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, incluso Rodrigo Paz, que se dice joven pero también tiene sus años, y otros que están apareciendo en el escenario político en los últimos días, impliquen la renovación teniendo la edad política y la trayectoria política? Algunos ya los dicen dinosaurios de la política. ¿Qué criterio tiene de esto, diputada? Por supuesto que si lo miramos de ese parámetro, pues continúa la susceptibilidad de tener en tendencia más de lo mismo que ya hemos pasado, ¿no? Pero sin embargo, si podríamos ver de mejor manera, hubiera apertura, que pienso que no lo hay, pienso que como en el pasado, siguen siendo denominados los caudillos, la persona o la gente que siempre está ahí, su entorno. Eso es muy característico de la política, ¿no? Entonces, pienso yo que si, independientemente a las edades, hubiera para demostrar o para ofertar a Bolivia un cambio de paradigma en el pensamiento, ya eso es una renovación, ¿no? Esperemos que lo reflexionen y lo analicen de esa manera. Es muy importante hacerlo ante la situación tan delicada, riesgosa que tenemos hoy por hoy en el país, hasta en la mirada internacional, en todo aspecto, ¿no? Siempre hay observaciones en el aspecto de las condiciones, por ejemplo, que hoy en Bolivia tiene presos políticos, del no respeto a los derechos humanos, que eso en este siglo no debería, pero ni siquiera pasar, la transgresión excesiva que hay en la violentación de la fauna, de los recursos naturales, del patrimonio natural. O sea, hay cosas realmente que son de manera estructural que hay que darle ese miramiento. Quien tenga un tipo de pensamiento y paradigma distinta, ya se avanzaría en una renovación. Desde ahí se avanzaría no solamente en edades, porque si bien yo, por ejemplo, en la experiencia política, que ya en noviembre culminaría mi gestión de los 5 años como diputada nacional, me he podido rodear también de colegas jóvenes, de colegas mayores, y en ambos prospectos, digamos, de personas o de relación de edades, hay jóvenes pues que tienen el pensamiento antiguo de cómo proceder en la política, y como mayores que también se podrían alimentar de una mejor perspectiva. O sea que no solamente nos podríamos totalmente direccionar a las edades, tiene que ver con la actitud y evidentemente una propuesta sana que se le pueda dar a la salida de lo que hoy por hoy estamos viviendo en nuestro país. Es que llama la atención, diputada, que elección tras elección aparezcan los mismos nombres y los resultados aparentemente no sean consecuentes a estos nombres. Seguramente va a haber mucho tiempo para reflexionar sobre estos temas en adelante. Lo que nos preocupa como personas es que no haya vida orgánica de nuestros partidos políticos, de nuestras organizaciones políticas. Se improvisan alianzas solamente cuando aparecen las elecciones. Seguramente después de la noche del 17 de agosto
estas alianzas que van formándose van a desaparecer en función de los resultados. Y si es que sean vencedoras de las elecciones, se van a mantener por unos 5 años y ahí también van a desaparecer. Por lo menos esa es nuestra hipótesis. Gracias, diputada, por el tiempo que nos ha regalado para hablar de un tema en particular, que lo hicimos al principio, y luego de un análisis político. Será hasta otra oportunidad, diputada. Gracias a ustedes por el espacio y me parece excelente que podamos tener este intercambio de ideas, por supuesto que sí. Así es cuando se avanza, ¿no? Teniendo la perspectiva del ciudadano, no solamente encerrándose en el conjunto político como tal. Hay que mirar las necesidades reales que tenemos en este país, las deficiencias, las fortalezas y de cómo podemos salir entre todos adelante. Creo que eso aún falta ahora a los que aspiran a la silla presidencial. Así es. Hasta otra oportunidad, diputada. Un abrazo hasta la Chiquitania, si se encuentra allí, a la diputada María René Álvarez. Gracias, otro abrazo para usted. Hemos terminado esta entrevista con la diputada de Creemos por Santa Cruz, María René